Una suerte de maldición se apoderó del aire, mientras el vampiro dejaba al descubierto sus colmillos afilados como dagas. El encuentro que parecía un cruce entre la realidad y la leyenda. Espero te guste mucho el video. En las sombrías tierras de Valaquia, donde los susurros de los bosques antiguos se entrelazan con las leyendas de un príncipe despiadado, emerge la historia de Vlad Tepes, conocido de manera infame como Vlad el Empalador. Su reinado, como una sombra oscura, se cierne sobre la historia, tejiendo un relato de crueldad y venganza que ha perdurado a través de los siglos. Atrévete a adentrarte en este cuento tenebroso, donde el poder y la brutalidad colisionan con la resistencia y la valentía, en un paisaje marcado por lanzas afiladas y susurros que evocan el eco de un príncipe cuyas acciones resonarían más allá de su tiempo. La historia de Vlad Tepes, como las sombras que danzan en la penumbra de su castillo, revela facetas inexploradas de la condición humana y la fina línea entre la crueldad despiadada y la inevitable resistencia. ¿Y tú, querido espectador, crees que existen los vampiros? ¿Habías escuchado que Drácula está inspirado en un personaje histórico que realmente existió? ¿Crees que es posible el fenómeno del vampirismo? Por favor, comparte tu opinión en la sección de comentarios. Había una vez, en las oscuras tierras de Valaquia, un príncipe conocido por su crueldad y despiadada justicia. Su nombre era Vlad III, pero la historia le otorgaría un apodo que resonaría a través de los siglos: Vlad el Empalador. Nacido en 1431, en Sighisoara, Transilvania, Vlad Tepes ascendió al trono de Valaquia en 3 ocasiones a lo largo de su vida. Su reinado, sin embargo, no sería recordado por sus proezas políticas o su astucia diplomática, sino por sus métodos inhumanos de castigo. Vlad era un líder que gobernaba con un puño de hierro, y su sello distintivo era la espeluznante práctica de empalar a sus enemigos. La historia de sus actos brutales se extendieron como el viento, sembrando el miedo entre sus súbditos y enemigos por igual. Se decía que los bosques de Valaquia estaban decorados con miles de lanzas empalando cuerpos, una macabra advertencia para aquellos que osaban desafiar al príncipe. Vlad no mostraba piedad y su sed de venganza parecía insaciable. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el castillo de Poenari, Vlad se encontró con un grupo de prisioneros turcos. Con ojos fríos y una sonrisa siniestra, ordenó que se levantaran las afiladas estacas. Los prisioneros temblaban de terror, sabiendo que sus vidas estaban en manos de un príncipe cuyo corazón estaba tan oscurecido como su alma. Sin embargo, a medida que las estacas se alzaban, un susurro recorrió la multitud. Un joven prisionero, valiente y desafiante, se enfrentó a Vlad. Le recordó al príncipe que, aunque podría matar sus cuerpos, nunca podría someter sus espíritus. La respuesta de Vlad fue rápida y brutal. Ordenó que el joven fuera empalado en el centro del grupo, como una advertencia para los demás. Pero, mientras el joven luchaba contra la agonía, sus ojos ardían con una resistencia feroz, desafiando a Vlad incluso en su último aliento. Esta escena dejó una profunda impresión en Vlad. Aunque siguió gobernando con crueldad, algo cambió en su interior. El príncipe, atormentado por sus propios demonios, empezó a cuestionar la naturaleza de su reinado y su búsqueda despiadada de venganza. La historia de Vlad Tepes es oscura y llena de horrores, pero también contiene la semilla de una reflexión profunda. A veces, incluso los tiranos más crueles son confrontados por la resistencia y la valentía de aquellos a quienes oprimen. En su búsqueda desenfrenada de poder y venganza, Vlad el Empalador encontró una verdad amarga. La crueldad no garantiza la sumisión eterna, y los corazones valientes pueden brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Las últimas sombras del invierno se deslizaban sobre el campo de batalla, donde la lucha había dejado cicatrices en la tierra y marcado los destinos de aquellos que se enfrentaron. Entre los lamentos de los caídos y el silencio que seguía la tormenta, Vlad Tepes, el príncipe infame, yacía rodeado por los vestigios de la contienda que lo había llevado a su trágico destino.
Era finales de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477, un momento en que el aire gélido parecía llevar consigo un eco fatal. Esteban III de Moldavia, aliado de Vlad, caminaba entre los cuerpos caídos, su corazón pesado por la carga de la derrota. En una carta escrita el 10 de enero de 1477, relataba la masacre de la Guardia Moldava del Príncipe, un sombrío presagio de la tragedia que envolvía a Vlad. Leonardo Botta, embajador milanés en Buda, observaba desde la distancia mientras los otomanos victoriosos llevaban a cabo un acto atroz. Cortaron el cadáver de Vlad en pedazos. Un macabro desenlace para un hombre cuya crueldad había dejado cicatrices en la historia. La noticia del fin de Vlad y la mutilación de su cuerpo resonó más allá de las fronteras del campo de batalla. Bonfini escribió que la cabeza del príncipe fue enviada al sultán otomano Mehmed II, un trofeo siniestro que sellaba la victoria sobre el temido Vlad el Empalador. La narrativa del fin de Vlad Tepes se teje entre la historia y la leyenda, donde la realidad se desvanece en la incertidumbre. Se desconoce el lugar de su entierro, y las tradiciones populares solo añaden más misterio. Aunque se cree que fue enterrado en el monasterio de Snagov, las excavaciones realizadas en 1933 por Dinu B. Rossetti no revelaron su tumba, sino huesos y fauces de caballos bajo una supuesta lápida sin marcar. La intriga persiste, y el historiador Konstantin Rezachevi sugiere que la verdadera morada de Vlad podría ser la primera iglesia del monasterio de Comana, cerca del campo de batalla donde encontró su trágico fin. Así, la sombra del príncipe cruel se desvanece entre nieblas a través del paso de los siglos, no sin dejar un legado marcado por su brutalidad y sobre todo la incertidumbre de su destino final. Fue esta incertidumbre sobre su sepultura lo que generó la leyenda que con el tiempo se entrelazó con un mito que trascendió las fronteras de la realidad. Este mito dio origen a un nombre temido por generaciones: Drácula. Se dice que el mito de Drácula nació de la interpretación de Vlad Tepes como el personaje principal en la novela Drácula de Bram Stoker. Aunque la obra literaria tomó prestado el nombre Drácula de Vlad III, la conexión entre el príncipe y el vampiro se consolidó en el imaginario popular. Drácula, según la leyenda originada en el folclore rumano, es un vampiro, es decir, una entidad inmortal que se alimenta de la sangre de los vivos para mantener su propia existencia. Según esto, se explica la ausencia del cadáver en su tumba. Se dice que posee poderes sobrenaturales, a través de los cuales controla a los murciélagos y lobos, y puede transformarse en niebla o en un murmullo en la oscuridad. La figura del conde Drácula evoca tanto terror como fascinación, personificando la criatura de la noche que acecha a sus víctimas en la penumbra. En las estrechas calles de una ciudad perdida en el tiempo, un transeúnte solitario caminaba bajo la luz mortecina de la luna llena. El viento susurraba entre los edificios antiguos y una sensación de inquietud flotaba en el aire. De repente, el silencio fue roto por un murmullo. Una figura oscura emergió de las sombras, envuelta en una capa carmesí. Su mirada, penetrante y ojos escarlata, reflejaban la eternidad y la sed de vida. El transeúnte, paralizado por el miedo, reconoció en ese rostro la amalgama de leyenda y realidad. Drácula. El vampiro se acercó con una gracia sobrenatural. Su presencia, eclipsando la luz de la luna, al estar suficientemente cerca, susurró con un tono que resonaba siglos de historia. Es un placer sin igual encontrarnos de nuevo. La atmósfera se cargó de tensión, mientras el transeúnte, aterrado, intentaba comprender la conexión entre él y la criatura de la noche. Drácula, con una sonrisa sutil, se alejó caminando tranquilamente, dejando al transeúnte con el eco de su risa siniestra y la oscura penumbra de la noche, únicamente iluminada por la luz de la luna. El transeúnte, aún atónito por la aparición ahora ausente de Drácula, se encontró incapaz de apartar la mirada de aquella penumbra que ahora era neblina. La neblina comenzó a mutar,
muy lenta y sutilmente, se tornó de nuevo en un color rojo, tan fuerte que bien podría evocar el fuego del infierno. El rojo dejó entrever la silueta de dos ojos que parecían contener la esencia de la eternidad. La atmósfera se volvió aún más densa cuando de repente el vampiro, con movimientos serenos y letales, se acercó con una velocidad sobrenatural al indefenso espectador. Sin pronunciar palabra, Drácula extendió sus manos, frías como el más allá, y con un gesto hipnótico atrajo al transeúnte hacia él. Una suerte de maldición se apoderó del aire, mientras el vampiro dejaba al descubierto sus colmillos afilados como dagas. El encuentro, que parecía un cruce entre la realidad y la leyenda, tomó un giro siniestro. Drácula, con una sed insaciable de vida, se abalanzó sobre el cuello del transeúnte. La mordida resonó en la quietud de la noche como un trágico eco de un pacto oscuro. La sangre fluía alimentando al vampiro con la esencia misma de la vida del transeúnte. El aire se llenó de un aroma metálico y la oscuridad se volvió más densa, como si la propia noche absorbiera la esencia vital del pobre individuo. Las fuerzas abandonaron al transeúnte, cayendo al suelo como un títere cuyos hilos se deshilachaban. Drácula, satisfecho y con los labios teñidos de carmesí, se retiró lentamente. La figura del vampiro se disolvía en las sombras, dejando al transeúnte semimuerto, en un estado entre la vida y la muerte. El cuerpo yacía en el suelo, pálido y débil, mientras Drácula desaparecía con la misma elegancia con la que se materializó. El transeúnte, aún consciente pero debilitado, se encontró en un limbo entre la realidad y la pesadilla. La línea que separaba la historia de la fantasía se volvía aún más difusa, mientras la presencia de Drácula se desvanecía en la penumbra de la noche. Así, en esa encrucijada entre la vida y la muerte, el transeúnte se convertía en un testigo involuntario de la convergencia entre el príncipe empalador y el mito de Drácula, marcado por una experiencia que habría de perseguirlo en las noches venideras. Y mientras la oscuridad abrazaba su cuerpo debilitado, la leyenda de Vlad Tepes y Drácula continuaba. Esta historia plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y los extremos a los que puede llegar un líder en busca de la supervivencia y el poder. La fama de Vlad Tepes como el príncipe empalador y la conexión con el mito de Drácula nos invita a reflexionar sobre cómo la realidad y la leyenda pueden entrelazarse, distorsionando la percepción de los eventos históricos. En última instancia, la historia de Vlad Tepes nos recuerda que el pasado está lleno de matices y contradicciones, y que la interpretación de los eventos a menudo depende de la perspectiva de la cual se observan. Este príncipe rumano, cuya vida y reinado desafían las convenciones de la historia, sigue siendo un enigma fascinante que nos incita a cuestionar y explorar las complejidades de la condición humana. Realidad o mito, tú tienes la última palabra. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Seguro será interesante. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, hazla llegar con todo detalle por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y la adaptaremos para aparecer en los videos. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.